Hermanos, hemos estado hablando acerca de 1 Pedro y vamos a continuar hablando de 1 Pedro. Y hoy estamos en el cuarto sermón de esta carta que el apóstol Pedro ha mandado a las iglesias, a todas las iglesias. En este caso el apóstol Pedro manda a la iglesia que se encuentra en el Ponto, en Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Son provincias romanas a las cuales él se dirige y les anima. Era una iglesia que estaba compuesta tanto por judíos como también por gentiles. Era una iglesia mixta en ese sentido y estaban sufriendo un poco la presión de ser cristianos y de convivir con los demás que no eran cristianos, y sufrían la presión de la sociedad por el hecho de ser cristianos. Y entonces el apóstol Pedro, en los primeros versículos, él se presenta y les dice que los creyentes le sirven al Señor y los elegidos son elegidos por Dios y además pueden esperar de su gracia. Les está diciendo que a los elegidos según la presencia de Dios en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre del Señor Jesucristo. Y así en el versículo 3 al 5 también les habla acerca de que los creyentes alaban a Dios porque les hizo nacer de nuevo y les ayuda hasta el día de su salvación. Y dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Eso es lo que les dice el apóstol Pedro. Y luego en el versículo 6 al 9 que hablamos la anterior semana, los creyentes se alegran por su salvación y por su fe en el Señor Jesucristo. Es probada además su fe del Señor Jesucristo si es auténtica esa fe. O sea, les está animando. Es una carta donde les anima el apóstol Pedro a los creyentes tanto de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia a que persistan en la fe, basados en que han sido elegidos, que han nacido de nuevo y que tienen una fe que es inmarcesible, que es incontaminada, además que les va a llevar hasta el día de la salvación, y que además necesitan ser probados hasta que ese día de su redención llegue. En otras palabras, les está diciendo, la vida cristiana siempre va a tener pruebas. No hay vida cristiana que no tenga pruebas. Y generalmente lo que prueba es nuestra fe, nuestra confesión de haber dicho que el Señor Jesucristo es el Mesías. Y si esa confesión es auténtica, si esa confesión es verídica, si esa confesión es verdadera, vamos a persistir en la vida cristiana. Porque no es suficiente decir soy cristiano, no es suficiente decir que uno va a una iglesia, sino que la persistencia en nuestra vida cristiana es lo que demuestra que nuestra confesión de que Jesús es el Mesías es verdadera. Y eso es lo que prueba. Y esto es lo que el apóstol Pedro está diciéndoles a ellos, que van a ser probados. Pero su fe va a ser probada, pero ustedes son elegidos y su fe es una fe incontaminada, inmarcesible hasta el día de la salvación. Hay cosas que indefectiblemente van además más allá de nuestras muertes, y eso es lo que el día de hoy vamos a hablar. Hay cosas que no podemos entender cómo es que pueden ser, pero van más allá de nuestra muerte. Y esto había pasado con los profetas del Antiguo Testamento, y por eso vamos a leer este pasaje que el día de hoy vamos a hablar, del versículo 10 al versículo 12, dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Oremos. Padre bueno, bendice tu palabra y háblanos, Señor, con el poder de tu Espíritu. Ilumina nuestro corazón, Señor, a través de tu palabra, y nosotros podamos entender esta escritura, que el día de hoy, Señor, que hay cosas que van más allá de nuestra muerte, que las tenemos que vivir el día de hoy. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén.
Por eso, hermanos, he puesto como título a este sermón, Más allá de la muerte, Beyond Death. Porque hay cosas que los creyentes actualmente no entendemos. No entendemos el impacto que van a tener estas cosas más allá de nuestra propia muerte. Tales cosas como la salvación. Pero hay más cosas que no solamente son la salvación que hacemos en esta vida, pero que van a tener impacto más allá que hayamos partido de este mundo. Y veamos el versículo 10, dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Aquí está hablando este pasaje que los profetas indagaron, dice, acerca de esta salvación, en cuanto a la persona, el tiempo, acerca de los sufrimientos de Cristo y las cosas que traería consigo. ¿Cómo podemos entender esto? Los profetas diligentemente indagaron acerca de la gracia de la salvación, determinando a la persona del Señor Jesucristo, en las Escrituras, por supuesto, y el tiempo de su sufrimiento y la bendición que esto traería mediante su Espíritu que estaba en ellos. Y podemos decir también que los profetas conocían acerca de la gracia de la salvación. Sabían que había de venir el Mesías y el tiempo de sus sufrimientos y beneficios, porque el Espíritu de Cristo ya estaba en ellos mucho antes de su encarnación. Hermanos, aquí podemos ver que los profetas no entendieron, pero no entendieron completamente incluso sus propias profecías. Pero sí comprendieron que iba a venir un Señor Jesucristo, que iba a sufrir, pero que tampoco ellos podían precisar, porque no habían vivido en el tiempo del Señor Jesucristo. Pero ellos sí inquirieron, ellos sí indagaron diligentemente en las Escrituras, y entonces ellos sabían de la venida del Señor Jesucristo, pero no podían entender completamente sus propias profecías. Por eso podemos decir que hay ciertas cosas que los creyentes no siempre pueden entender, especialmente para el impacto futuro en sus vidas. Póngase a pensar, ni aun los profetas, cuando escribieron las Escrituras, la revelación de las Escrituras, como esta mañana en la clase de Fundamentos de la Fe hemos aprendido, cuando estaban siendo inspirados por el Espíritu Santo para escribir las Escrituras, ellos mismos no comprendieron totalmente de lo que estaban escribiendo, si bien tenían una idea. Versículo 10 dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación. Esto se refiere a los profetas del Antiguo Testamento, que aunque el Señor Jesucristo se refiere también a Juan el Bautista, como el último y más grande profeta, porque vio cumplirse su profecía, pero la mayoría de los profetas profetizaron claramente del Señor Jesucristo, pero ellos mismos inquirieron diligentemente acerca de esta salvación en los escritos, pero aún así ellos no lograron entender completamente a lo que se refería específicamente con los detalles que posteriormente se ve. Esto quiere decir que el favor inmerecido de Dios estaba siendo destinado para nosotros, o sea, para los creyentes en ese tiempo, de ese tiempo, y por extensión para nosotros, porque también somos creyentes. Dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, del favor inmerecido de Dios destinado a vosotros. Ellos han inquirido diligentemente, ellos han indagado diligentemente acerca de esta salvación. Inquirieron quiere decir que investigaron más allá en Dios. Y no solamente eran estudios académicos de la Escritura, pero también eran estudios espirituales en la Escritura, e inquirieron acerca del Señor Jesucristo. Sabían con precisión de Él, pero no sabían los detalles de su venida, exactamente qué es lo que iba a hacer aquí en la tierra. Con diligencia indagaron quiere decir que buscaron acerca de esta salvación y de la que está hablando Pedro. O sea, lo que está diciendo no es un entendimiento superficial, más al contrario, es un conocimiento basado en una búsqueda espiritual en Dios y en las Escrituras. Pedro podía entender esto, porque Pedro había estado con el Señor aproximadamente 40 días después de su resurrección.
Y dice que el Señor se sentaba y abría las Escrituras y les explicaba lo que las Escrituras decían acerca del Señor Jesucristo. Por tanto, los profetas hablaron de estas cosas, inquirieron y sabían, aunque ellos no comprendían completamente. Ya cuando el Señor Jesucristo se sienta con el apóstol Pedro y se sienta con los otros apóstoles, el Señor les explica lo que las Escrituras hablaban del Señor Jesucristo y la revelación se completa. La revelación fue parcial y apareciendo poco a poco a lo largo del tiempo, pero cuando se presenta el Señor Jesucristo, la revelación está completa. Así que escudriñando, dice, qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Escudriñando significa también inquirir, escrutar, repasar las Escrituras para saber quién era esa persona, además el tiempo de su venida. ¿Se acuerdan cuando los Reyes Magos preguntan por el Señor Jesucristo y dicen, hemos visto su estrella en el oriente, y van a preguntarle a Herodes, ¿se acuerdan? Y Herodes manda a llamar a los escribas y a los fariseos y a los del concilio, y ellos dicen, sí, ¿dónde van a ser? Sí, van a ser en Belén de Galilea aproximadamente, en Belén de Judea aproximadamente en este tiempo. O sea que ellos sabían, tenían cierta precisión, porque inquirieron y escudriñaron y sabían aproximadamente dónde van a ser el Señor Jesucristo. La razón por la que sabían es porque el Espíritu de Cristo estaba con ellos. O sea, el Espíritu de Cristo estaba con los profetas. Esto quiere decir que el Espíritu del Señor, el Espíritu de Cristo preencarnado, o sea, está hablando del Cristo preencarnado, de la preexistencia del Señor Jesucristo, estaba con ellos. Este es un pasaje que también afirma que el Señor Jesucristo no se genera en el vientre de María, sino que Él existió mucho antes. En el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Esta es la manera que Juan el Apóstol lo explica. O sea que los profetas habían entendido acerca del Señor Jesucristo, aunque no podían entender completamente su profecía, pero habían entendido acerca del Señor Jesucristo. Y se podía anticipar los sufrimientos de Cristo, así como se ve en Isaías 53, porque ellos habían leído Isaías 53 y se podía ver los sufrimientos de Cristo, que sería menospreciado de entre los hombres, pero no sabían con detalle cómo iba a ser menospreciado. Ya los evangelios nos narran cómo el Señor Jesucristo fue menospreciado y fue llevado a la cruz y humillado. Entonces nos habla de esto en los evangelios, una revelación posterior. Así que, hermanos, los profetas no entendieron completamente todas las profecías concernientes al futuro. Y así hay ciertas enseñanzas a veces en nuestras vidas, hermanos, que nosotros no entendemos completamente cuál va a ser su impacto en el futuro. Pero las tenemos que hacer por obediencia al Señor. Hay muchas cosas que nosotros encontramos en la palabra de Dios, las cuales tal vez son enseñanzas que a veces no comprendemos. Sin embargo, nuestra obligación como creyentes es obedecer por la palabra de Dios. Y aunque nosotros no entendemos el impacto de estas cosas de la palabra de Dios en el futuro, aún así nosotros lo tenemos que hacer. Una ilustración solamente de lo que significa de las cosas que hacemos ahora y el impacto que tienen después. Por ejemplo, lo que normalmente los papás hacemos en una sociedad como la que vivimos, nos ocupamos de educar a nuestros hijos. Y hasta decimos, este es el futuro tuyo. Si tú estudias, tienes un buen futuro. Un mejor futuro. No es el único futuro, pero tienes un futuro. Y también les enseñamos la palabra de Dios porque pensando en un futuro, pensando en el más allá, pensando incluso después de la muerte. Incluso algunos padres dicen, la única herencia que yo te puedo dejar es una buena educación. Y eso he escuchado a muchos papás decir. Lo único que yo te puedo dejar no es una casa, no es un buen carro, te voy a dejar una buena educación. Es lo que algunos papás dicen. Son cosas que hacemos, hermanos, y hacemos el día de hoy pensando, tal vez sin darnos cuenta, en el impacto que vamos a tener. ¿Quién sabe que este niño que nosotros estamos educando el día de hoy, un día será presidente de los Estados Unidos? No sabemos. Sin embargo, nosotros hacemos las cosas en obediencia a la palabra del Señor. Amén. Hay una canción que recordaba cuando escribí este pasaje, cuando estaba estudiando este pasaje. Hay una canción que de niño me escuchaba cantar en la iglesia. Decían, hay cosas que yo no comprendo, decía la canción. Dice, hay lugares a los cuales yo no voy a ir, dice esa canción. Es cristiana la canción. Pero dice también, hay cosas que no comprendo
Pero yo sé que mi Dios es real y Él habita en mi corazón porque es real. Pero hay cosas que no comprendo, hay lugares a los cuales voy a ir y hay cosas que voy a hacer que no comprendo, pero aún así lo voy a hacer por obediencia a la palabra del Señor. Hermanos, así como los profetas no entendieron completamente de lo que estaban escribiendo, tenían atisbos bien grandes, como Isaías 53 nos revela al Cristo sufriente. Entendemos más fácil del Cristo sufriente el día de hoy cuando leemos 53, porque ya hemos visto los evangelios. Hasta hemos visto la película de Mel Gibson, muchos, yo no he visto, que habla de la pasión de Cristo. Hemos visto, entonces tenemos más idea de lo que significa Isaías 53, cómo sufre el Señor. Podemos entender en retrospectiva, pero para los que habían leído solamente Isaías 53 era más difícil imaginarse cómo era el sufrimiento de Cristo. Pero ellos murieron creyendo en Cristo y ellos no podían entender aún completamente sobre lo que estaban profetizando. ¿Qué les parece? Pero murieron con fe. Puede haber cosas que tú no entiendes el día de hoy, hermano. Tal vez tú, querido joven, hay cosas que tú no entiendes. Cuando el papá o la mamá te recomienda lo que tengas que hacer, tal vez no dices, ¿por qué me recomienda este viejito? Ya está caduco, dices. Así dicen los jóvenes. Eso era en tu generación. Tú eres de los baby boomers, yo soy de la X. Yo soy millennial, right? Pero a veces hay cosas que nosotros no comprendemos, pero que tienen impacto futuro en nuestras vidas. ¿Vale la pena obedecer la palabra de Dios? Porque nosotros no podemos precisar el impacto de bendición que esas enseñanzas que nosotros vemos en la palabra van a tener. Asimismo como los profetas no podían saber totalmente de lo que estaban escribiendo y del impacto que iba a causar en la humanidad. Pero murieron creyendo, y esa es la vida del creyente. Y eso es lo que el apóstol Pedro está recomendándoles aquí. Les está hablando claramente de que la salvación de nuestras almas se obtiene por nacer de nuevo, y les está consolando. Y al estar consolándoles, aquí les está hablando que a los profetas también hablaron de esta gracia que ustedes han recibido, de esta salvación que ustedes han recibido. Ellos hablaron, pero ni los profetas habían entendido muy bien de lo que estaban hablando. Pero a ustedes, dice, les ha sido revelada esta gracia, les ha sido revelada ahora a ustedes. Pero les quiere consolar y les quiere animar, les está diciendo, los profetas han muerto sin ver de lo que estaban profetizando, y aún así han muerto creyendo y han seguido creyendo. Ustedes están sufriendo persecución de la sociedad y tal vez les está afectando eso en sus vidas. Sin embargo, los profetas han muerto sin ver lo que estaban profetizando. ¿Cuánto más ustedes, hermanos? Anímense, no se desanimen, sigan firmes en la fe. Les está animando el apóstol Pedro. Amén. Entonces, igualmente yo les animo, hermanos. Hay probablemente cosas que usted no comprende. Es probablemente que usted tiene que hacer cosas y tiene que obedecer la palabra de Dios. Y hay cosas que usted no entiende. Sin embargo, usted obedezca a la palabra del Señor por las consecuencias que trae la obediencia de la palabra de Dios para bendición, así como para los profetas trajo el ocuparse de las Escrituras, entender de Cristo, aunque no con precisión, murieron creyendo para que luego el Evangelio venga y revele completamente lo que se trataba de Cristo. Lo mismo pasará un tiempo en su vida. ¿No le pasa eso cuando es hijo? Yo recuerdo muy bien cuando mi papi una vez me dijo, él armaba bicicletas, tenía un negocio de bicicletas. Y me dice, Juanito, me dice, sí papi, le digo, tráeme el alicate, me dice. Y yo me levanto, voy corriendo porque era una cuadra, una media cuadra, una cuadra completa había que correr al depósito y traer. Voy tranquilo. Bueno, me siento. Y dice, me olvidó el martillo, me dice. ¿Puedes volver? Claro, papi, vuelvo. Y después me siento otra vez y se me olvidó no sé qué más, un repuesto. ¿Puedes volver? Yo le digo, papi, tú anda pues ahora esta vez, papi. Le digo, y me mira y me dice, ¿no? Yo soy el papá, tú vas las veces que yo te mande. Tú no vas a decir que yo voy a ir, tú vas. Y fui y tuve que traer molesto. Hermanos, yo decía, pero ¿cómo mi papá? ¿Por qué no de una vez piensa su listita y me manda en una cosa, trae una sola vez, El papá tiene muchas cosas en la cabeza, no se puede acordar todas las cosas a la vez, hermanos. Pero la obediencia me ha hecho bien. La obediencia me ha creado buenas conductas de trabajo, buenas destrezas de trabajo.
me ha entrenado en el trabajo, haciéndome trabajar a mí. Hermanos, a veces hacemos las cosas, ¿por qué hace así el papi? ¿Por qué hace así? No tenemos a veces explicación para las cosas. Sin embargo, esto tiene impacto en el futuro, de la misma forma que tuvo impacto estas enseñanzas que los mismos profetas no entendieron. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora dice el versículo 12, a esto se les reveló para que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora no os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Hermanos, aquí era lo que los otros no entendían los profetas, todo completamente sus profecías. Ahora hay que los profetas sí entienden que su profecía se va a cumplir después de su muerte. Está consciente ahora. Porque está diciendo, a esto se les reveló que no para sí mismos, o sea, esas profecías que el Señor les dio del Señor Jesucristo, no era para que ellos sepan de qué se trataba, sino, dice aquí, para nosotros mismos, dice. O sea, esas profecías que ellos escribieron no fue para ellos. Ellos no les fue permitido entender completamente el Señor Jesucristo, pero sí fue para nosotros, dice. Ellos administraban las cosas, eso quiere decir que entendían las cosas, manejaban las cosas del Señor Jesucristo, de lo que Él era en las Escrituras, y que luego por el Evangelio fue aclarado cuando vino el Señor Jesucristo. O sea que ellos sabían que sus profecías no serían cumplidas sino hasta después de su muerte. Hermanos, hay ciertas cosas que impactan y que impactarán después de nuestra muerte. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Los que somos papás sabemos eso, ¿verdad? Nosotros hacemos cosas para nuestros hijos que tal vez no vamos a ver en esta vida. ¿Le ha pasado eso? Invertimos en la vida de nuestros hijos cosas que no vamos a ver en esta vida. Invertimos cosas en las vidas de nuestros hijos de los cuales nosotros no nos vamos a beneficiar nunca. ¿Sabía eso? Porque nuestros hijos no son inversión para nosotros. ¿O son inversión? No son, ¿verdad? Porque nosotros tenemos una perspectiva diferente. Los profetas no recibieron revelación para sí mismos, sino para nosotros. Ellos ya administraban las cosas que ahora son predicadas en el Evangelio por el Espíritu Santo. Eso quiere decir que ya sabían esas cosas. Y que los ángeles además están curiosos de ver. ¿Por qué? Todavía nuestra salvación no se ha completado. Si bien nuestra salvación la tenemos posicionalmente y estamos creciendo en nuestra salvación no se ha completado sino hasta la venida del Señor Jesucristo. Esa partecita es lo que los ángeles quieren ver. No que se haya iniciado solamente la salvación, sino que quieren ver cómo se completa la salvación. Los ángeles lo quieren ver. Los profetas recibieron revelación que por ellos mismos no lo vieron cumplirse, sabían de qué se trataba, pero que la predicación del Evangelio lo aclaró y que los ángeles quieren ver cumplirse. Dios inspiró las Escrituras para toda la humanidad. El Evangelio confirma lo que los profetas indagaron y los ángeles quieren ver su cumplimiento. O sea, la predicación del Evangelio, las buenas nuevas de que Cristo murió, fue sepultado y al tercer día resucitó, y el que cree en Él tiene vida eterna. Este era un asunto que los profetas indagaron, que vendría en la persona del Señor Jesucristo y en un tiempo llegaría el Señor Jesucristo, y el que se lleve a cabo eso y se cumpla, los ángeles quieren ver ese día, están esperando que llegue ese día cuando nuestra salvación se haga real. A esto se les reveló, dice, que no para sí mismos, sino para nosotros. Esta revelación dada a los profetas no estaba destinada a ellos. Como usted puede ver, o sea que ellos no entendieron completamente sus profecías, pues no estaba destinado para ellos, sino para nosotros desde el primer siglo. Cuando llega el Señor Jesucristo, el Verbo encarnado se presenta y muere por nosotros, es sepultado y al tercer día resucita, estaba destinado para nosotros. Dice, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo.
En esta palabra administración se utiliza la misma palabra de diácono. Esto quiere decir que servían a las cosas que estaban siendo anunciadas. En otras palabras, manejaban bien esta información respecto del Mesías, de manera que el Evangelio ha confirmado estas cosas. Si los apóstoles vivieran y vieran lo que ha pasado con los evangelios, ellos podrían confirmar todo lo que habían percibido desde más antes. Los profetas sabían que ellos entendían respecto de que el Mesías se iba a cumplir después de su muerte, o sea, lo del Mesías se iba a cumplir después de su muerte, aunque ellos no entendían toda su profecía. Hermanos, así como los profetas, los cristianos hacemos cosas que tendrán impacto en el futuro. Entonces tenemos que saber que hay cosas que hacemos el día de hoy que tendrán impacto después de nuestra muerte. Los cristianos no somos inmediatistas. No hacemos las cosas para sacar resultados inmediatos. Hay cosas que hacemos nosotros que van a tener impacto después de nuestra muerte. No vamos a poder ver. Pero aún así lo tenemos que hacer. Amén. ¿Cuántas cosas, como decía hace rato, los padres hacemos por el futuro de nuestros hijos que nosotros ni siquiera vamos a ver? Como el cuidado de salud de nuestros hijos, como los estudios de nuestros hijos, como muchas cosas que hacemos por nuestros hijos que nosotros ya no vamos a ver el impacto que van a tener en su vida, pero aún así nosotros lo hacemos. Y aquí los profetas no habían recibido la revelación para que ellos mismos entiendan. Habían recibido la revelación para nosotros. Y aún así ellos habían administrado la revelación de Dios. Habían trabajado con toda lealtad, con toda fidelidad, determinando que el Cristo va a venir, la época que va a venir. Habían trabajado, habían hecho su parte, aunque sabían que después de cientos de años recién vendría el Señor Jesucristo. ¿Qué nos enseña esto a nosotros? Que los creyentes tenemos que ser así también. Que hay cosas que nosotros vamos a hacer que van a ir más allá de nuestra muerte. Amén. Qué lindo es acordarse de alguien que nos ha impactado y nos sigue impactando más allá de nuestra muerte, de su muerte. No es que nosotros adoramos a los muertos, no adoramos a los muertos, pero vivimos de las memorias y vivimos del legado que las personas nos dejan de su vida en Cristo. ¿Cómo dicen amén? Nos acordamos de las cosas buenas que pueden edificar nuestras vidas de aquellos que fueron antes que nosotros, porque han hecho cosas que van más allá de la muerte. Hermanos, y una de las cosas que van más allá de la muerte es la salvación de nuestras almas. Por eso dice la Escritura: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Eso es hacer una cosa el día de hoy, pensando en el impacto más allá de la muerte. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos? Yo escucho a muchas personas decir: yo voy a la iglesia porque mi papi me llevaba a la iglesia. Mi papi ya no está más aquí, pero se le ha quedado esa disciplina de ir a la iglesia, se le ha quedado profundamente en su corazón. ¿Por qué? Porque los creyentes hacemos cosas que impactan más allá de la muerte. Los profetas no recibieron revelación para sí mismos, sino para nosotros. Ellos ya administraban las cosas que ahora son predicadas en el Evangelio por el Espíritu Santo y que los ángeles quieren ver. Los profetas recibieron revelación que ellos mismos no lo vieron cumplirse. Sabían de qué se trataba, pero que la predicación del Evangelio lo aclaró y que los ángeles quieren ver cumplirse. Dios inspiró las Escrituras para toda la humanidad. El Evangelio confirma lo que los profetas indagaron y los ángeles quieren ver su cumplimiento. Lo que los profetas entendían, ellos sabían que sus profecías no serían cumplidas sino hasta después de su muerte. Hay ciertas cosas que impactan después de la muerte de los creyentes. Y es la pregunta que quiero hacerles, hermanos, y quiero hacerme a mí también. ¿Qué cosas que tú estás haciendo van a impactar más allá de tu muerte? Estás viviendo tal vez una vida inmediatista,
una vida que quiere buscar resultados inmediatos? ¿O estás buscando una vida que va a dar resultados más allá de la muerte? Los profetas diligentemente indagaron acerca de la gracia de la salvación, determinando a la persona del Señor Jesucristo el tiempo de su sufrimiento y bendición que esto traería mediante su espíritu que estaba en ellos. Los profetas recibieron revelación que ellos mismos no lo vieron cumplirse, sabían de qué se trataba, pero que la predicación del Evangelio lo aclaró y que los ángeles quieren ver cumplirse. Hermanos, los profetas conocían acerca de la gracia de salvación. Sabían que había de venir el Mesías, el tiempo de sus sufrimientos y los beneficios por los cuales el Espíritu de Cristo ya estaba en ellos. Mucho antes de su encarnación, Dios inspiró las Escrituras para toda la humanidad y el Evangelio confirma que los profetas indagaron y los ángeles quieren ver su cumplimiento. Hermanos, ¿cómo estamos viviendo? ¿Estamos haciendo cosas que tengan impacto más allá de nuestra muerte? La primera cosa que una persona tiene que hacer si quiere tener impacto más allá de la muerte es entregar su vida al Señor Jesucristo. Querido hermano y querido amigo, si es la primera vez que escucha el Evangelio, la vida no se acaba en la tumba. La vida continúa después de la muerte. Eso es lo que ha dicho el Señor. Y si queremos tener impacto más allá de la muerte, lo primero que tenemos que resolver es el problema de la eternidad. Entregarle nuestra vida al Señor Jesucristo. Y por eso se cumplen estas palabras que ha dicho el Señor. Que yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así que si tú crees en Cristo, estás haciendo una cosa más allá de la muerte. Mucho más grande que cualquier cosa que puedas hacer más allá de la muerte. Créeme, hermano, no vas a sentir ninguna satisfacción cuando estés en la tumba fría al saber que tu hijo se ha graduado de un programa de doctorado, porque ni siquiera vas a poder saber. Porque desde la tumba fría nada puedes hacer. Ya todo estará hecho. Pero si quieres tener impacto más allá de la muerte, será necesario que el día de hoy tomes la decisión y le entregues tu vida al Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Así que los profetas no entendieron. Lo que los profetas no entendieron es que los profetas no entendieron completamente todas sus profecías concernientes al futuro del trabajo del Mesías. Hay ciertas enseñanzas que los creyentes no siempre pueden entender para el impacto futuro de sus vidas. Y lo que los profetas entendían es que ellos sabían que sus profecías no serían cumplidas sino hasta después de su muerte. Hay ciertas cosas que impactarán después de la muerte de los creyentes. Hermanos, los profetas indagaron acerca de nuestra salvación cuando, aunque no recibieron la revelación para sí mismos, la predicación del Evangelio lo confirmó y que los ángeles ahora lo quieren ver. Los profetas indagaron acerca de la salvación, sabían del Señor Jesucristo, el tiempo de su venida, sufrimientos, gloria, aunque no lo vieron cumplirse. La predicación del Evangelio lo confirmó y los ángeles lo quieren ver. Hermanos, los profetas conocían de la salvación, el Mesías, su tiempo, sufrimientos, beneficios, porque su espíritu estaba en ellos antes de la encarnación del Señor y que la predicación del Evangelio ha logrado confirmar y ahora los ángeles quieren ver. Hermanos, hay cosas que como creyentes actualmente no entendemos, pero que tendrán impacto más allá de nuestra propia muerte, tales como la salvación del alma. Tal vez no podemos comprender plenamente esto de la salvación, pero es mejor morirse creyendo que morirse incrédulo. Y estar comprobando después que fue verdad. Hermanos, es por eso que le he puesto como título a este sermón, Más allá de la muerte, Beyond Death. Y esto han hecho los apóstoles, los profetas,
han trabajado con las Escrituras, determinando quién era el Cristo, cuándo vendría. Sabían, y que el Evangelio luego lo ha aclarado, que era el Señor Jesucristo. Pero ellos no sabían que se trataba, cómo eran los detalles. Pero aún así fueron fieles y murieron creyendo. Y de esta manera el apóstol Pedro está queriendo consolar a la iglesia que está en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Les está diciendo: ustedes han tenido la salvación que los profetas solamente han indagado, y al haber indagado solamente ellos han sabido, no con precisión como ustedes saben. Anímense, hermanos, les está diciendo, anímense, hermanos. Los profetas han muerto solamente viendo como en una nube estas cosas, pero ustedes lo ven, este evangelio cumplido. Así que por un tiempo van a tener que sufrir hasta que su salvación se haga real. Va a ser probada su fe si su confesión por Cristo es verdadera. Va a ser probada esa confesión por Cristo si es verdadera, que no es de labios nada más. Vea cómo han sido ejemplos los profetas, que ellos creyeron y murieron creyendo. Y ellos hicieron una cosa más allá de su muerte. Querido hermano, ¿quieres hacer cosas más allá, que duren más allá de tu muerte? Que hagan impacto más allá de tu muerte. Este es el día que puedes decidir entregar tu vida al Señor Jesucristo. Y también ponerte a pensar. Tal vez estás viviendo la vida instantáneamente así, por el disfrute semanal, por el disfrute vacacional, por el disfrute anual, por el disfrute. La palabra nos enseña a vivir nosotros con significancia eterna. Que las cosas que hagamos puedan causar impacto más allá de nuestra propia muerte. Ese es el tipo de llamamiento que nosotros tenemos del Señor. Vamos a orar. Señor, te bendecimos, te damos gracias. Gracias por tu palabra, por el apóstol Pedro, que primeramente nos habla que somos elegidos y que hemos renacido, Señor, por el poder del Espíritu Santo, y que, Señor, esa salvación se va a consumar al final de los tiempos. Y que nos consuela, Señor, mostrándonos que los profetas habían muerto creyendo en ti, en tu venida, aunque no habían visto, Señor, sus profecías cumplirse. Pero nosotros que hemos visto, hemos nacido de nuevo, y aquellos que todavía no han tomado la decisión, a veces, Señor, desfallecemos en nuestra fe, porque sencillamente pensamos con nuestros ojos materiales, no pensamos en el impacto que queremos hacer más allá de la muerte. Pero estos profetas, Señor, habían trabajado y habían hecho impacto, aún lo sabían, más allá de sus propias muertes. Y este es el tipo de desafío al cual tú nos llamas, Señor, el día de hoy. Que vivamos una vida que deje un impacto más allá de nuestra muerte. No una vida inmediatista, Señor, sino una vida que nos deje impacto mucho más allá que nosotros muramos. Y eso es la salvación de nuestras almas y las cosas que como creyentes podemos hacer. Te damos gracias, Señor, en este día, y bendice tu palabra. Mientras están orando, hermanos, yo quiero invitar, si hay alguien aquí en la audiencia que no conoce al Señor Jesucristo todavía, y que tal vez se ha dado cuenta que su vida no está haciendo un impacto más allá de su propia muerte, no tiene la salvación de su alma tal vez, pero el día de hoy quiere entregar su vida al Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor, otra vez, y gracias, Señor, por tu palabra, porque nos reflexiona y porque hacemos cosas, Señor, que a veces no nos damos cuenta, pero que van a impactar más allá de nuestras muertes, y es nuestra salvación primeramente. Y hay muchas otras cosas que hacemos, Señor, que van a impactar mucho más allá de nuestra muerte, así como los apóstoles, o los profetas, perdón, han hecho, Señor. Aún sabiendo que sus escrituras no podían entender ellos mismos, y aún sabiendo que lo que el Mesías iba a venir mucho después de que ellos murieran, aún así lo hicieron. Y así nos enseñas a vivir a nosotros con obediencia, sin ser inmediatistas, Señor, sino esperando tu tiempo, el tiempo para cada cosa que tú tienes para nosotros. Bendice a la congregación y que el día de hoy podamos haber aprendido, Señor, esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias.